Bueno, muchas gracias. Pues primero a AstraZeneca por la invitación y pues a ustedes por estar aquí. Eh, Esta charla pues entenderán que está en un ambiente no habitual para mí, ¿cierto? Aquí un cardiólogo en medio de tantos hematólogos. Sin embargo, pues este escenario creemos nosotros que es cada vez más importante y más frecuente y que definitivamente este escenario de integración de lo que hacen ustedes también en la hematología pues pueda finalmente tener alguna repercusión en que nosotros nos interesemos en todo este proceso de atención del paciente con leucemia linfoide crónica. Yo soy Tito Carrera, como me presentaron, soy cardiooncólogo de la Fundación CETIC. Para los que no conocen la Fundación CETIC, pues abrió hace un año y pues la idea es que se proyecte como una gran institución en la prestación de servicios oncológicos puros. Entonces, pues ya digamos que esto lo conocen ustedes mejor que yo y vamos fundamentalmente a centrarnos pues en ese perfil de riesgo cardiovascular del tratamiento de la leucemia linfocítica crónica con los inhibidores de BTK, donde se ha demostrado pues fundamentalmente cómo ese aumento de efectos adversos cardiovasculares pues parece tener esa relación directa con la selectividad de cada una de las moléculas y obviamente pues digamos que siendo ibrutinib pues el primer IBTK que salió pues quizás con un perfil un poco menos selectivo, definitivamente se ha relacionado con el aumento significativo de eventos adversos cardiovasculares. Hay efectos cardiovasculares que se han relacionado con el propio efecto de la molécula, pues de la parte de la inhibición de la tirosina quinasa de Bruton, y hay otros efectos que se han relacionado con esos efectos off-target, todos relacionados y tratando de explicar finalmente por la presencia de estas comorbilidades importantes como la fibrilación auricular, la hipertensión, las arritmias ventriculares e incluso el desarrollo de fibrosis miocárdica, falla cardíaca, pues que parece afortunadamente menos incidente y aún menos pues la muerte súbita, pero de la que se han descrito algún tipo de frecuencia en los estudios de seguimiento. Pues pareciera que todo este rol de la presencia de fibrilación auricular pues esté muy relacionado definitivamente por ese aumento importante de la concentración de receptores de tirosina quinasa de Bruton en la aurícula, donde definitivamente en los pacientes incluso que desarrollan fibrilación auricular o tienen esa tendencia a desarrollar fibrilación auricular, pues se ha demostrado que tienen mayor densidad de receptores de tirosina quinasa de Bruton y evidentemente pues eso puede estar relacionado con la posibilidad del desarrollo de FA con este tipo de moléculas y adicionalmente pues toda esta vía del fosfatininositol 3 quinasa pues definitivamente digamos que se inhibe con la función del ibrutinib, se disminuye toda la cascada que se genera pues en cuanto a la contractilidad auricular y definitivamente parece esto estar relacionado con la presencia de FA. Y asimismo, digamos que la inhibición de la familia de los receptores de SRC también parece definitivamente influir en la disponibilidad del calcio citosólico y parece ser ese factor adicional que genera fibrosis auricular, que se ha demostrado incluso en estudios electrofisiológicos y que hace que estos pacientes terminen desarrollando pues fibrilación auricular desde el punto de vista teórico. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente en cardiología remitido fundamentalmente para la evaluación de ese riesgo cardiovascular, pues digamos que esto es lo que usualmente intentamos nosotros pensar y es qué tenemos entonces que empezar a buscar, qué prevenimos nosotros en estos pacientes de leucemia linfocítica crónica en manejo con IBTCAS, cuáles son los pacientes que realmente pueden tener mayor riesgo de desarrollar este tipo de efectos adversos asociados a estos medicamentos, cómo podemos estadificar a esos pacientes para saber quiénes van a ser definitivamente un evento adverso significativo o quiénes incluso no deberían recibir la terapia, cómo hacemos los estudios de seguimiento para intentar identificar a tiempo la presencia de esos efectos adversos, saber si el tratamiento cardiovascular pues, que vamos a implantar nosotros entonces aumenta el riesgo de complicaciones y si definitivamente la presencia de un efecto adverso relacionado a estos IBTKs, pues hace necesario que suspendamos la medicación oncológica. Entonces, digamos que con la intención de tratar de responder un poco estas preguntas de cómo lo hacemos en cardio-oncología, pues vamos a ver estos siguientes datos. Y quizás uno de los efectos más importantes y que más pasamos desapercibidos es la presencia de hipertensión arterial.
En este estudio, cerca del 75% de pacientes desarrollaron hipertensión arterial o empeoraron la hipertensión arterial que tenían cuando recibieron tratamiento con IBTCAS. Obviamente esto es un estudio diseñado específicamente para la detección de hipertensión arterial y evidentemente pues las tasas pueden ser clínicamente de pronto un poco más bajas y pues en el estudio fueron mucho más altas, pero lo que es más importante es que pareciera ser que estos pacientes que hacen hipertensión arterial inducida por el tratamiento con IBTK terminan teniendo peores desenlaces cardiovasculares a largo plazo, ¿cierto? Es decir, estos son los pacientes que más mortalidad presentan, que más fibrilación auricular terminan haciendo, entonces quizás la hipertensión como detección sea un factor muy importante para tener en cuenta del riesgo de desenlaces adversos a futuro. Estos son, digamos que algunos de los resúmenes de los estudios que pues ustedes conocen simplemente para demostrar cómo esas tasas de hipertensión arterial alcanzan cerca del 20% y 30% probablemente en los estudios y dependen mucho del seguimiento clínico que se den. Entonces, entre más tiempo de seguimiento tengan los estudios, pues evidentemente mayores tasas de hipertensión arterial también se podrán demostrar. La fibrilación auricular es ese efecto, ese segundo efecto cardiovascular más importante en frecuencia, quizás es el que todos tenemos más presente cuando hablamos de inhibidores de BTK, y definitivamente no es, digamos, que sea simplemente la molécula la que genere fibrilación auricular, sino que evidentemente la fibrilación auricular para nosotros pues es un proceso muy multifactorial de un paciente que por algunos factores de riesgo está predispuesto, que incluso se ha demostrado que la presencia de fibrilación auricular previa en cualquiera de los escenarios es quizás uno de los factores más importantes para que un paciente vuelva a desarrollar fibrilación auricular en el contexto del uso de inhibidores de BTK. Y definitivamente pues tiene uno que tratar de identificar ese tipo de pacientes que pueden ser más susceptibles a la presencia de este tipo de arritmias. Entonces el paciente que tiene enfermedad auricular, que en el ecocardiograma le reportamos unas aurículas grandes y dilatadas, evidentemente tendrá mayor probabilidad de terminar con esta complicación, o el paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, cardiopatías isquémicas, que tienen enfermedad valvular, pues evidentemente son esos pacientes que tenemos que empezar a rotular con mayor probabilidad de desarrollo de este tipo de entidad. Y digamos que parte del estudio que llevamos haciendo nosotros, pues en la detección temprana de fibrilación auricular, nos lleva a decir que si medimos tempranamente los índices de deformación de la aurícula, como con el strain auricular, probablemente podamos empezar a identificar pacientes con mayor riesgo a futuro del desarrollo de fibrilación auricular en tratamiento con IBTCAS. Todos estos son los factores relacionados a la presencia de fibrilación auricular, entonces entenderán que no es un único factor y que definitivamente estos pacientes con NLC que ustedes ven, pues que son mayores, que tienen usualmente muchísimas comorbilidades, pues son estos pacientes que terminan desarrollando todo este tipo de complicaciones y que necesitamos un manejo interdisciplinario donde pues está todo este papel de nosotros en cardiología y hematología para definitivamente tener mejores desenlaces a largo plazo. Independiente del curso de cualquier entidad oncológica, digamos que definitivamente la presencia de fibrilación auricular está más relacionada pues con la edad y con la presencia de cáncer, ¿cierto? Entonces esto es para demostrar que cualquier tipo de cáncer, independiente de su localización, pues tiene mayor probabilidad de desarrollar fibrilación auricular, incluso de 7 a 10 veces en pacientes que simplemente por ser mayores y por tener este tipo de entidades oncológicas tienen presencia de FA. Y estos son, digamos que el resumen más o menos de los estudios, de los reportes de los estudios en presencia de fibrilación auricular. Entonces, con ibrutinib ven tasas aproximadas de quizás el 10, 12, 15% que han sido relacionadas, 14% más o menos para toda la presencia de fibrilación auricular, dependiendo de los diferentes estudios. Para calabrutinib, entonces tendremos tasas descritas un poco más bajas, usualmente entre el 5 y el 6 o 7% probablemente de desarrollo de FA, y pues para zanabrutinib, estas últimas que aparecen aquí, tasas más o menos del 2 o el 3%. Entonces, evidentemente parece ser que igual entre más selectivo sea el inhibidor de tirosina quinasa de Bruton, pues menos probabilidad tendremos finalmente de desarrollar fibrilación auricular también. Estos son puntualmente los de calabrutinib de este análisis en el ELEVATE, entonces tasas
de cualquier grado de fibrilación auricular de hasta 7%, teniendo un punto muy importante, y es que las complicaciones mayores o de más de grado 3 de presencia de fibrilación auricular no alcanzan el 1 o el 2% en la mayoría de los estudios, y afortunadamente no hay que suspender en gran medida pues este tipo de tratamientos de IVTKs por la presencia de fibrilación auricular. Esto es simplemente el análisis pues mezclado de estos 762 pacientes, más o menos con las mismas tasas de presencia de fibrilación auricular que ya habíamos descrito, y evidentemente pues algunas otras complicaciones cardiovasculares que son afortunadamente menos frecuentes, como el infarto o la presencia de taquicardia supraventricular o la presencia de falla cardíaca. Definitivamente igual cuando se compara con tratamientos no dependientes de IVTK, pues evidentemente los medicamentos, los IVTKs tienen un aumento, una tendencia al aumento de eventos cardiovasculares totales, sin embargo, sin una diferencia estadísticamente significativa como lo veíamos de eventos de alto grado. Lo mismo para fibrilación auricular, entonces digamos que sí tienen esa tendencia definitivamente cuando se comparan con algo no basado en IVTK, pues definitivamente al aumento de la tendencia de presentar fibrilación auricular, pero finalmente los eventos de alto grado pues no parecen tener una diferencia estadísticamente significativa, y en hipertensión arterial pues no hay una diferencia claramente establecida. Esto, digamos que fue ese estudio de fase 3 que comparó este grupo de pacientes cabeza a cabeza de acalabrutinib versus ibrutinib, donde se demostró definitivamente una disminución significativa de esa presencia de fibrilación auricular de un 19% que se presentó en este grupo de ibrutinib, ¿cierto? Aquí está fibrilación auricular del 16%, perdón, versus un 9.4% de presencia de fibrilación auricular en el grupo de acalabrutinib. Y quizás este punto es importante para que empecemos a ver cómo ellos empezaron a identificar esos pacientes que probablemente podían llegar a tener un poco más de FA, como los pacientes mayores, los pacientes con hipertensión previa o hipertensión desarrollada durante el tratamiento, diabetes, isquemia miocárdica o enfermedad cardíaca previa, como esos factores más importantes para la presencia de este tipo de arritmias. Y otro de los efectos adversos encontrados pues son las arritmias ventriculares y la muerte súbita, digamos que no están descritas en todos los estudios de seguridad porque no se consideró como un desenlace finalmente significativo. Sin embargo, digamos que este estudio pues hecho por cardiólogos con un seguimiento mucho más intensivo finalmente de la posibilidad de estos pacientes sintomáticos de tener arritmias, demostró hasta un 22% de tasas de taquicardia ventricular no sostenida en estudios de seguimiento frecuentes con Holter. Entonces, digamos que si bien es algo que no está bien descrito, pues definitivamente existe esa posibilidad de inducción de arritmias ventriculares, y pues ha sido descrito en los diferentes estudios casos de muerte súbita. Por aquí tenemos uno de cerca de 300 pacientes con 11 eventos descritos de muerte súbita cardíaca en el brazo de ibrutinib. Entonces, pues simplemente es para tenerlo en cuenta. Esos son los efectos adversos que normalmente pues tenemos nosotros en mente cuando nos llegan estos pacientes para evaluación cardiovascular. Pero evidentemente, pues digamos que si empezamos a rotular esos pacientes, como lo hablábamos, los de mayor riesgo, pues definitivamente estos pacientes que desarrollan hipertensión arterial con la terapia, ¿cierto? O que tienen un empeoramiento significativo de la hipertensión arterial, pues alcanzan tasas de desenlaces adversos cardiovasculares compuestos, que es este MACE, hasta del 10%, y que tienen una diferencia estadísticamente significativa, incluso pues en índices de comportamiento de gravedad en esto, ¿cierto? Versus estos pacientes que se mantienen estables finalmente durante el tratamiento. Entonces, tener en cuenta que el desarrollo de hipertensión, que como les decía pasamos usualmente por alto, está relacionado definitivamente a la posibilidad de malos desenlaces cardiovasculares. Y lo mismo pasa con los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, sea cual sea. Entonces, como lo decíamos, cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular, cardiopatías hipertróficas, tienen relaciones importantes incluso con tasas de RR ajustadas de 1.9, perdón, con el desarrollo de pues, mortalidad a largo plazo en los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y recibieron tratamiento previo con ibrutinib.
definitivamente, entre más factores de riesgo cardiovascular tienen los pacientes, también mayor es la probabilidad del desarrollo de fibrilación auricular, por ejemplo. Entonces aquí está establecido entre la cantidad de factores de riesgo. Estos pacientes en azul tenían más de 5 factores de riesgo, y entre más complejos, entre más comorbilidades tengan los pacientes, mayor probabilidad tendremos de desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Y aquí, entonces, puntualmente, como les decía ahorita, ver cómo se tipificó que los pacientes mayores de 75 años, que los pacientes que ya tenían historia de fibrilación auricular, o los pacientes hipertensos diabéticos con isquemia miocárdica o con enfermedad cardíaca, definitivamente son los que mayor tasa de fibrilación auricular generan. Porque si vemos aquí los pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, la tasa de fibrilación auricular en acalabrutinib fue del 2% y en ibrutinib fue del 10% aproximadamente. Entonces, pues ya uno empieza a caracterizar definitivamente estos pacientes con esa mayor probabilidad de tener efectos adicionales. Y este estudio lo que demuestra es que los pacientes, digamos que tuvieron en promedio un promedio de edad en este seguimiento de 78 años de edad, tienen todo este aumento significativo de la incidencia, incluso para tasas de stroke asociadas o no a la presencia de fibrilación auricular de hasta 1.9 versus, digamos que, o diferente de lo que se presentaba en los estudios que se vieron previamente, la tasa probablemente de edad aproximada era por ahí de 64 años, en este estudio, como les dije, son 78 años, y entonces por encima de 75 años de edad, definitivamente la edad es un factor muy importante para el desarrollo de eventos cardiovasculares adversos. Ya una vez tenemos identificados los pacientes, entonces digamos que intentamos contestarnos qué tenemos que hacer con esos pacientes para poder identificarlos mejor, cómo los seguimos finalmente a largo tiempo. Entonces, desde el punto de vista de cardio-oncología, estas guías de 2022, ¿cierto? Desarrollan simplemente pues estas recomendaciones puntuales, y es cómo monitorizar la presión arterial y el manejo de estos pacientes que pueden hacer hipertensión arterial. Y pues realmente la única recomendación es pues tomarle la atención en cada una de las citas médicas, hacerles realmente esa toma juiciosa de tensión arterial, y ojalá se pudieran monitorizar en casa, ¿cierto? La mayoría de personas hoy en día tienen dispositivos para toma de tensión arterial, entonces pues es relativamente sencillo hacer este seguimiento, idealmente semanalmente, pues durante los primeros 3 meses, para hacer el seguimiento de los pacientes que desarrollan hipertensión. No hay recomendaciones establecidas para el monitoreo continuo de presión arterial, o sea, para estudio de mapa. No tenemos todavía certeza de si hay que hacer ese tipo de estudios de seguimiento. Esperaremos a ver qué nos dan los resultados de la evolución. Y ecocardiograma, lo ideal sería hacerle ecocardiograma de base a todos los pacientes de alto riesgo. Y entonces miren que no son todos los pacientes, sino esos pacientes que terminan teniendo esos factores de riesgo significativos los que deberían recibir en un ecocardiograma basal, para lo que ya vimos, medición preferiblemente de estreno auricular, mirarles el volumen auricular o si tienen otro tipo de cardiopatía asociada. Esto con una recomendación de expertos, pero un nivel de recomendación 1. Y para la fibrilación auricular, pues tomarles el pulso a los pacientes, ¿cierto? De hecho, tampoco hay una recomendación específica de hacer monitoreo Holter o de hacer otro tipo de tamizaje diferente, ni siquiera electrocardiogramas seriados, sino que la toma del pulso definitivamente es algo que hay que hacer, y hay que dedicarle unos 10 segundos probablemente a ese momento para saber si el paciente realmente tiene arritmia o no, y los pacientes sintomáticos pues obviamente tendrán otro tipo de seguimiento diferente. Esto es de la Sociedad Británica de Hematología, donde digamos que nos da algo muy parecido en este punto de recomendaciones, fue fundamentalmente pues con esa toma de ecocardiograma. Y pues aquí importante resaltar la necesidad de incorporar al cardiólogo y al cardiooncólogo en este tipo de pacientes de mayor riesgo de seguimiento. Entonces, pues digamos que hacerles finalmente todo este tipo de seguimiento, y digamos que quizás para la selección del tratamiento, estas guías del manejo de los IBTKs nos dicen que pues definitivamente podría ser que en estos pacientes que no tienen factores de riesgo importantes, probablemente cualquier IBTK puede ser de elección. Sin embargo, estos pacientes que ya identificamos como de mayor riesgo cardiovascular,
probablemente sería preferible utilizar un IBTK de segunda generación como acalabrutinib de entrada, entendiéndose que pues esos pacientes probablemente tendrán menor complicación. De resto, digamos que pues seguimientos convencionales, como sin ningún tipo de ajuste importante, y pues digamos que reconocimiento temprano de la hipertensión para el inicio del tratamiento. Para nosotros, pues hay que seguir manteniendo idealmente metas de tensión arterial, preferiblemente con IECAS y ARA2 o calcioantagonistas. Esta parece ser definitivamente la mejor combinación, y en este grupo de pacientes no hay ningún tipo de condición diferente, y lo que preferimos es inicio de IECAS y calcioantagonistas en combinación en dosis bajas, que parece tener el mejor efecto. Y para el control de la hipertensión arterial, digamos que tener siempre en cuenta, pues esto es para cáncer en general, como en la medida en que progresa el cáncer y el pronóstico del cáncer es peor, pues definitivamente uno puede ser un poco más liberal en las cifras de tensión arterial, pero en el paciente con buen pronóstico, definitivamente intentar tratar y mantener en metas de tensión arterial pues por debajo de 140-90 ese grupo de pacientes. El manejo de la fibrilación auricular y de las complicaciones pues es un poco más retador, porque definitivamente pues esto nos genera dificultades en cuanto a interacciones farmacológicas y en la necesidad de uso de terapia anticoagulante, y pues los IBTKs tienen esa relación importante con el aumento de la incidencia de sangrado. Entonces, pues digamos que este es el paso fundamental para tratar de manejar la fibrilación auricular. Hay que anticoagular usualmente a estos pacientes, y más los que tienen más alto riesgo. Hay que generarles el control de síntomas. Entonces, pues ya uno establece, dependiendo de si el paciente ya tenía fibrilación auricular previa o de si el paciente definitivamente tiene una condición que lo predispone a la recurrencia de FA, pues definitivamente si lo dejamos solo con beta bloqueadores y control de frecuencia. Pero si el paciente es más joven o si el paciente tiene una fibrilación auricular muy mal tolerada y paroxismos que lo obligan a consultar o lo descompensan de otro tipo de comorbilidades, pues probablemente nos toque ofrecerle estrategias de control de ritmo. Y pues el manejo del resto de comorbilidades cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, digamos que quizás el punto más importante y más retador sea justamente este proceso de las interacciones farmacológicas, porque evidentemente todo lo que tenga que ver con la interacción con citocromo P450 pues puede finalmente alterar niveles de IBTK, aumentar el riesgo de efectos adversos relacionados y pues definitivamente aumentar de manera significativa el riesgo de sangrado en estos pacientes que requieren anticoagulación oral. Quizás una de las cosas importantes y que se me pasó decirles ahí de la presencia de fibrilación auricular es que incluso acalabrutinib, cuando se presentó la fibrilación auricular, se demoró muchísimo más tiempo en la presentación de FA. Entonces fueron casi 18 a 24 meses más tarde que la presencia de fibrilación auricular con ibrutinib, que fue alrededor de unos 6 meses, por lo que digamos que eso es un punto importante finalmente cuando uno estima este riesgo de sangrado y ese tiempo en la anticoagulación, que quizás nos pueda ahorrar efectos adversos de sangrado a largo plazo. Entonces, pues digamos que para todo el manejo finalmente de la LLC, tanto venetoclax, pues tiene toda esta posibilidad de interacciones farmacológicas. Hay que evitarlo con terapias antiagregantes plaquetarias, con el uso de clopidogrel, con el uso de aspirina, con los anticoagulantes. Por ser un inhibidor de la glucoproteína P, no se puede utilizar en combinación con dabigatran. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las estatinas, principalmente rosuvastatina por la interacción con CYP3A4, el aumento de sangrado con ibrutinib. Definitivamente para esos pacientes que les tenemos que ofrecer estrategias de control de ritmo, la amiodarona o dronedarona son otro problema por las interacciones farmacológicas con todas estas con este citocromo. Entonces, digamos que usualmente estos pacientes que requieren control, estrategias de control de ritmo, definitivamente tendrán más potencial de efectos adversos. Habrá que considerar mayor disminución de dosis del IBTK y mantener un seguimiento mucho más estricto para ellos. Y pues digamos que un punto importante entonces a considerar, como les decía, pues es todo este proceso de sangrado, porque hasta el momento todas las recomendaciones que tenemos es
evite la interacción o evite el combinarlos con antiagregación plaquetaria, pero pues definitivamente hay muchos pacientes que lo necesitan. En la semana pasada revisábamos un paciente con un stent coronario en el tronco que tenía leucemia linfoide crónica y que necesitaba inicio de tratamiento. Entonces, ¿cuál sería pues finalmente el mejor tratamiento para ese grupo de pacientes que van a requerir sí o sí antiagregación plaquetaria o anticoagulación por tener fibrilación auricular, ¿no? Y definitivamente, pues digamos que en revisiones sistemáticas contra el cáncer, definitivamente warfarina no, ¿cierto? Entonces, warfarina ha demostrado en todos los escenarios aumento significativo del riesgo de sangrado y a hoy nosotros solo utilizamos warfarina en pacientes con prótesis mecánica, no hay ningún otro escenario en el que tengamos que utilizar warfarina por encima de anticoagulantes orales directos. Y definitivamente, digamos que intentar pues que en la medida en que esos pacientes requieran antiagregación plaquetaria, pues definitivamente tratar de llevarlos a la mejor combinación posible. Hoy en día nosotros estamos entendiendo todo este proceso de sangrado finalmente después de haber titulado todo el tiempo estos pacientes con muchos medicamentos y finalmente logramos empezar a desescalonar la intensidad de la terapia antiplaquetaria. Podemos llevar pacientes a doble antiagregación plaquetaria solo un mes o 3 meses, ya no necesitamos 12 meses en todos los pacientes y menos en estos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Entonces, pues para terminar simplemente dejarles aquí como conclusión que pues este escenario de la cardiooncología pues esperemos que nos ayude finalmente pues a empezar a clarificar mucho del manejo del riesgo de pacientes con leucemia linfoide crónica, que definitivamente el trabajo multidisciplinario es mejor y pues un paciente manejado entre hematología y cardiología seguramente tendrá muchos mejores desenlaces que los pacientes que no cuenten con ese tipo de combinación. La presencia de efectos adversos no es inocua, definitivamente tiene un impacto de desenlaces cardiovasculares adversos. Hay que manejar a los pacientes pues, de manera integral y seguimiento, pues idealmente con nosotros en cardiooncología en pacientes de alto riesgo. Hay que estar sensible para la detección temprana de eventos cardiovasculares y definitivamente pues tratar de que ojalá entre menos efectos adversos se tenga, seguramente menos complicaciones llevaremos a esos pacientes en leucemia linfoide crónica. Muchas gracias. Lo invitamos, doctor Carrera, que se tome asiento y invitamos a que hagan preguntas. Muchas gracias, fue una excelente presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ecocardiografía, creo que en todas las especialidades, no solamente el linfoma, como que permanece siendo el estándar antes de empezar quimioterapia. El año pasado estuve en una conferencia de cardiooncología y me fascinó ver todos los biomarcadores e imágenes que se usan que predicen mejor, que es un mejor predictor de lo que va a pasar después en comparación a ecocardiografía. Mi primera pregunta, lo primero que me vino a la cabeza es cómo eso podía aplicar en el contexto latinoamericano, porque mucho de eso era resonancia magnética, mucho de eso eran imágenes 3D para ver la parte de, por ejemplo, la rigidez arterial, que no sabía ese era un factor predictor, por ejemplo, o las ondas que ellos veían y en efecto podían ver que podría haber modificaciones a pesar de que pacientes podrían tener una fracción de eyección de 65%, que después de 3 ciclos de tratamiento, en este caso linfomas, había una caída súbita. La primera es, probablemente ecocardiografía va a permanecer como el estándar aquí, pero si usted pudiera invertir en algo de lo que usted sabe, ¿cuál sería para los clínicos? Creo que es lo más rápido que se obtiene. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que los clínicos necesitarían o que a usted le gustaría tener en anticipación cuando le piden, por ejemplo, consulta que nos pasa a nosotros todo el tiempo en pacientes con linfoma del manto o algo que requieren tratamiento inmediato y que tienen alguna historia de fibrilación o a veces te dicen, me dijeron que tenía fibrilación, pero no lo sé. ¿Qué es lo que quisiera usted como basales de tener ya listos para poder iniciar tratamiento inmediato? Porque personalmente en MD Anderson siempre consultamos a los cardiólogos, pero ellos hacen sus propios tests y todas esas cosas, pero en nuestro contexto, troponinas,
creatinina quinasa? ¿Qué es lo que exactamente usted necesitaría? Pensando en que muchos centros podrían no tener, pero ¿cuál sería al menos lo necesario para poder tener una buena evaluación? Bueno, pues muchas gracias. Mire, es cierto, nosotros tratamos de basar todo esto en estimación ecocardiográfica y los estudios de biomarcadores y el comportamiento de los biomarcadores los tenemos mejor establecidos en mama y en linfoma, por ejemplo, ¿cierto? Porque en ese grupo de pacientes que tenemos esa posibilidad de hacer un seguimiento periódico es donde nos dimos cuenta que niveles elevados de troponina basales o troponinas que se elevan con el tratamiento definitivamente son esos pacientes que mayor riesgo cardiovascular a largo plazo tienen. Entonces quizás ahí digamos que el punto importante no es simplemente el biomarcador, sino la posibilidad del seguimiento clínico. Y entonces es la posibilidad, eso no ocurre en leucemia linfocítica crónica, por ejemplo. Entonces nosotros valoramos a esos pacientes inicialmente y en el paciente de alto riesgo, quizás le decimos en el ecocardiograma tiene una aurícula grande, ¿cierto? Tiene un estreno auricular alterado, pero definitivamente no tenemos un proceso de seguimiento estándar de hacerlo cada 3 o 6 meses, un ecocardiograma de seguimiento biomarcadores, y eso nos limita mucho esa capacidad de detección a largo plazo. Todo eso se hace guiado por síntomas. Entonces, claro, hay esos escenarios puntuales como mama y linfomas y leucemias donde definitivamente la posibilidad de hacer seguimiento ecocardiográfico, troponina, ProN, PNT, strain, miostrain, resonancia, todo ese tipo de cosas, definitivamente nos mejora la detección a largo plazo, pero por la intensidad del seguimiento. Entonces, digamos que en este grupo de pacientes quizás hay que tener es una capacidad de detección muy importante, estar muy atento a esto, a la presencia de hipertensión, por ejemplo, el paciente que no se controla fácil con hipertensión probablemente necesite un seguimiento más estrecho y en ese paciente un seguimiento que sea más juicioso. En ese escenario sí, y vamos a la segunda parte de la pregunta, ¿cierto? De probablemente tener unos biomarcadores basales y si el paciente se pone muy sintomático, hace palpitaciones frecuentes, seguramente tendrá alteraciones nuevas de troponina y proBNP. ¿Cierto? Entonces, ese grupo de pacientes que les hace un seguimiento mucho más estrecho, muy probablemente tendrán la posibilidad de tener diagnósticos más tempranos con seguimientos de Holter de 72 horas, con implante de monitor de eventos, porque el problema adicional es la sensibilidad de un Holter de 24 horas no es superior al 30%. Entonces, definitivamente necesitamos seguimiento estrecho y eso solo se logra pues haciendo seguramente estudios mucho más frecuentes y viendo los cambios, que es lo que finalmente más nos ha servido en el escenario de mama y linfoma. No hace mucho me pasó que vino un paciente con LLC que tenía criterios de tratamiento, tenía fibrilación auricular crónica y estaba anticoagulado. Entonces yo pensé, bueno, le voy a dar uno de segunda generación, que en Argentina es muy difícil porque hay genéricos de primera generación, entonces nos derivan siempre al ibrutinib. Y el auditor me contestó, si ya tiene fibrilación auricular. Entonces, como, ¿cuál era el motivo por el cual le iba a pasar al segundo si él ya tenía fibrilación auricular? ¿Es correcta la respuesta de él? Y pues mire, digamos que quizás la respuesta sea en que el inicio del tratamiento, ¿cierto? Pues definitivamente debería, en un paciente que tiene más posibilidad de tener desenlaces adversos cardiovasculares a largo plazo, debería estar justificado un medicamento que tenga que tenga un mejor perfil de efectos adversos. E incluso, digamos que no es solo la presencia de fibrilación auricular, sino lo difícil que es controlar a los pacientes en FA cuando se les recibe medicamentos como ibrutinib. Es decir, yo en la experiencia, digamos que no tenemos muchos casos, pero en lo que hemos tenido, de hecho hemos tenido que cambiar pacientes que son muy difíciles de manejar con FA, con ibrutinib, a calabrutinib y les va mejor. Entonces, dentro de las recomendaciones que no sé si alcanzaron a ver de pronto ahí del British, dice justamente eso, es de si el paciente está con ibrutinib y está muy difícil de controlar, está muy sintomático, la FA es muy compleja, ¿cierto? Y usted quiere continuar del IBTK, cámbielo a calabrutinib o a zanabrutinib, ¿cierto? Que podría ser una posibilidad. Entonces yo creo que no es solo la disminución de la incidencia de FA, sino que definitivamente el paciente con otro perfil de medicamento parece manejarse un poquito más fácil. Y el otro punto es que definitivamente la posibilidad de sangrado es menor, ¿cierto? Entonces pareciera ser que con acalabrutinib hay menos tendencia al sangrado, por lo menos al sangrado
pues parece no haber mucha diferencia en sangrado mayor, pero digamos que en sangrado menor sí. Y si adicionalmente nosotros ese paciente que ya tiene fibrilación auricular lo tenemos que anticoagular, pues evidentemente la posibilidad de sangrado con algo no selectivo es muchísimo mayor. Entonces yo creería que la respuesta no está basada en la presencia de FA, sino en el resto de perfil de efectos adversos y el riesgo de sangrado. Acá. ¿Hay algún papel de estos inhibidores de los cotransportadores tipo DAPA, EMPA, que ahorita se están utilizando para todo? Hace poco salió un informe con respecto a este tipo de medicamentos y la disminución de la toxicidad del antracíclico. Pero en este tipo de medicamentos, ¿habrá algún papel para iniciarlos de manera preventiva para este tipo de presentación de efectos adversos? No lo sabemos, ¿cierto? Yo creo que sí. Y hay algo muy interesante y es que entre más pasa el tiempo, más los utilizamos para todo, ¿cierto? Entonces, estamos en Congreso Europeo de Cardiología, las guías de actualización de falla cardíaca dicen en todos los pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección preservada, reducida, levemente reducida o benigna, en todos los pacientes, en pacientes con perfil de riesgo cardiovascular alto que no han tenido eventos cardiovasculares también, todo está funcionando, entonces inhibidores de GLP-1, inhibidores de SGLT2, entonces digamos que tenemos perfilados a todos los pacientes de alto riesgo y disminuyen eventos cardiovasculares. Apareció en antraciclinias, como usted no lo decía, entonces yo creería que sí, porque tiene un efecto aparentemente inmunomodulador, mejoran la función mitocondrial de estos pacientes con antraciclinas, entonces pareciera que sí, solo que no podemos utilizarlos, digamos que yo los utilizo o los utilizamos en el centro en todos los pacientes diabéticos sí o sí, ¿cierto? Entonces el paciente diabético sí va con inhibidor de SGLT2 así tenga la glicemia bien controlada y es lo que esperamos nosotros ver a largo plazo y es que pues la idea es hacer un seguimiento de todos los pacientes que están recibiendo inhibidores de SGLT2 a ver qué pasa con efectos cardiovasculares a futuro. Felicitarlo por la presentación, muy interesante. Mi pregunta va con el uso de BTKs a largo plazo. Dentro de la fisiopatología que mostraste, dices que a largo plazo va a empezar a ver la presencia de fibrosis a nivel auricular. No sé si hay estudios, ya se comentaron de los biomarcadores con ProBNP o troponina I, que nos puedan ir orientando si estos pacientes van a desarrollar una fibrosis a nivel auricular y que nos puedan ayudar pues a tratar de prevenir que esto siga avanzando. Y de ahí viene mi pregunta, es, en esos pacientes a largo plazo, ¿ustedes cómo los abordan? ¿Llegan a hacer algún tipo de biopsia o algún estudio de imagen que les aumente la probabilidad de esta fibrosis y si hay algún medicamento antifibrótico que ustedes puedan proporcionar para evitar esto y poder seguir utilizando estos inhibidores de BTK por un mayor tiempo antes de que desarrollen un evento final como la fibrilación auricular? Pues Doc, yo creo que todo eso está por diseñar, ¿cierto? La idea es excelente y nos la llevamos para diseñar estudios clínicos seguramente a futuro, porque pues hasta el momento no hay nada diseñado ni con biomarcadores, ni imágenes de resonancia. Pareciera ser, por ejemplo, como les comentaba, que los estudios electrofisiológicos son los que sí han demostrado que hay mayor tasa de fibrosis auricular, ¿cierto? Pero definitivamente a largo plazo no hay nada. Y quizás el problema que yo veo en todo eso es que el solo hecho de tener fibrilación auricular genera fibrosis auricular. Es decir, si hay un factor condicionante importante para que un paciente termine en fibrilación auricular permanente es tener episodios largos de fibrilación auricular paroxística, porque ese paciente finalmente termina generando auriculopatía, fibrosis auricular y termina en FA permanente. Entonces quizás el problema es que no todo eso se le puede echar la culpa al IBTK. Uno no puede decir hizo fibrosis auricular por culpa del IBTK y por eso terminó en fibrilación auricular, sino que son mil las cuestiones de interacción que tienen estos pacientes y por el solo hecho de tener FA ya van a terminar seguramente con FA permanente. Entonces creo que finalmente a largo plazo el paciente que hace FA lo que necesita es prevención de complicaciones y ahí sí quizás como el auditor
que le contestó al doctor, ahí sí ya tiene fibrilación auricular, quizás efectos antirremodelatorios de medicamentos antifibróticos no nos van a generar ningún beneficio porque finalmente a largo plazo va a terminar anticoagulado.